En los próximos años, ¿el desempleo aumentará o bajará? ¿La inflación seguirá disminuyendo? ¿El dólar va a subir o se va a quedar quieto? ¿Los salarios van a crecer? Bueno, para ver cómo va a seguir evolucionando la economía argentina en los próximos años, lo que vamos a estar haciendo en este video es revisar la teoría económica. Pero antes te quiero comentar algo. Normalmente el mercado inmobiliario se suele considerar como ideal para que aquellas personas que quieran proteger sus ahorros de, por ejemplo, la inflación puedan invertir. Pero además sin tomar muchos riesgos, como puede pasar por ejemplo con las acciones. Pero la realidad es que normalmente se suele considerar que la única forma de invertir en el mercado inmobiliario es comprándote una propiedad, pero esto no es así. La realidad es que existen muchas otras formas mucho más accesibles y desde montos más bajos. Justamente Metro Futuro es una plataforma que te permite invertir en el mercado inmobiliario desde los $100. La inversión consiste en seleccionar el inmueble en el que querés invertir, luego en la cantidad de tokens que deseas, o sea, la cantidad de activos cuyo valor representa una porción de la propiedad que deseas, y listo, mes a mes vas obteniendo el rendimiento que da la propiedad en dólares. El proceso para invertir es bastante simple. Una vez que iniciamos sesión, apretamos ahí donde dice quiero invertir. Acá nos aparecen las distintas propiedades que hay disponibles. Vemos que hay una dice próximamente, otras dos dicen finalizadas. Vamos a esta que dice más info, o sea que sí está disponible. Acá está la propiedad, es esta misma. Si nosotros bajamos podemos ver que hay más información sobre la propiedad. Ahí tenemos la ubicación, por ejemplo. Después acá arriba tenemos más pestañas donde podemos acceder a más información y bueno, si queremos la propiedad apretamos en invertir. Acá elegimos cómo vamos a pagar. Yo por ejemplo voy a pagar con cripto y acá podemos pagar de dos formas: eligiendo la cantidad de tokens que queremos o poniendo abajo el monto de dinero que queremos invertir y la página solo nos va a convertir eso en tokens. Abajo le damos clic a los dos zócalos, ponemos continuar y ahora ya se está procesando la transacción. Y acá nos aparece este cartelcito que nos dice que la transacción fue exitosa. Y listo, hasta acá sería bastante simple. Además todo este proceso es digital y seguro, respaldado en la blockchain, de forma que no se puede falsificar. Y además con tu primera inversión la plataforma te ofrece un 10% de cashback, o sea que te devuelven el 10% de tu primera inversión. Eso sí, solamente utilizando el link que te dejo en la descripción y en el primer comentario fijado. Así que si te interesó puedes hacer clic en el link e invertir. Bueno, para responder todo este conjunto de preguntas lo que vamos a estar utilizando es el método empírico, que sí, para los exquisitos no es lo mismo que la teoría, no importa. O sea, vamos a estar viendo qué es lo que pasó en muchos otros casos de Latinoamérica donde también aplicaron planes para bajar la inflación y ver qué es lo que le pasó a la economía de todos esos países en los casos en los que el plan funcionó y en los casos en los que el plan no funcionó. Así lo podemos comparar con lo que está pasando hoy en la actualidad en Argentina y también con el pasado de nuestro país, como por ejemplo, no sé, le pasó a Macri que quiso bajar la inflación y no pudo, y así entender si lo que está pasando hoy en Argentina es parecido a planes fallidos del pasado o no. Entonces, repasamos rápidamente que la inflación es un aumento sostenido y generalizado de todos los precios y que esta se genera porque aumenta sistemáticamente la oferta de dinero, o sea, la cantidad de pesos que hay en la economía, y o también porque cae sistemáticamente la demanda de dinero, o sea, porque los argentinos queremos cada vez menos pesos, por ejemplo. Ahora que tenemos esta información básica, arrancamos. La idea es que en los planes de estabilización, o sea, planes donde el objetivo es bajar la inflación, simplificando bastante, por lo general se utilizan solamente dos estrategias. La primera y la más común es utilizar al dólar como ancla, o sea, como aquello que tira de los precios para que dejen de avanzar, para que dejen de aumentar, así como un ancla hace con un barco. ¿Y cómo se utiliza el dólar como ancla? Bueno, intentando que el dólar aumente lo menos posible. ¿Y por qué se utiliza al dólar como ancla? Bueno, no porque el aumento del precio del dólar genere que aumente la inflación, sino que en los países donde se vive con mucha inflación de manera crónica, como por ejemplo Argentina o muchos de los países de Latinoamérica décadas atrás, el dólar suele utilizarse como referencia de cuál es más o menos la inflación que hay en el presente y sobre todo la que va a haber en el futuro. En otros términos, si la gente ve que el dólar aumenta, piensan que la inflación en el futuro va a aumentar, así como si ven que el dólar no aumenta, piensan que está todo relativamente tranquilo. ¿Y qué pasa cuando la gente piensa que la inflación va a aumentar en el futuro? Bueno, que actúa en consecuencia a ello, se prepara para este escenario, por lo tanto esto se manifiesta como una caída de la demanda de dinero, y en la realidad esto se ve como los comerciantes subiendo los precios por las dudas o la gente saliendo a comprar también por las dudas antes de que aumenten los precios, lo cual a su vez genera que aumente la inflación en el presente, o sea que vos creas que en el futuro va a haber inflación hace que aumente la inflación en el presente. Por esto que el dólar esté tranquilo es
tan importante, porque lo que hace es calmar las expectativas de inflación que hay en el futuro, lo cual contribuye a calmar la inflación en el propio presente. Entonces, el dólar no genera un aumento de la inflación directamente, pero sí indirectamente. Además de que igual también tiene un impacto directo, porque si el precio del dólar no aumenta, el precio de los bienes importados tampoco aumenta, o de los transables en realidad, pero bueno, no importa. Por esto mismo se utiliza al dólar como ancla, ya sea fijando su precio, diciendo el precio del dólar es este y punto, o estableciendo aumentos fijos, como por ejemplo hizo Milei durante el primer año y medio de su gobierno prácticamente, diciendo que todos los meses el precio del dólar tiene que aumentar un 2%, fin, el dólar oficial, obviamente, no el dólar blue, que eso no lo controla el gobierno. O por ejemplo también estableciendo bandas, como está haciendo ahora el gobierno de Milei, que dice, mira, el dólar puede aumentar hasta 1400, pero arriba de 1400 el gobierno empieza a intervenir para que no aumente más. O a través de una convertibilidad, como pasó en los 90, o a través directamente de una dolarización, como hizo Ecuador. Pero luego también existen otros casos donde se intenta bajar la inflación, pero no utilizando al dólar como ancla, sino utilizando otras variables de la economía, como por ejemplo agregados monetarios, que es básicamente la cantidad de dinero. Si yo controlo la cantidad de pesos que hay en la economía, esto hace que la inflación baje o suba según cómo la controle. Bueno, según mi interpretación, el caso de Milei es híbrido. ¿Por qué? Porque se utilizó como ancla tanto al dólar como a la cantidad de dinero, como a otras cosas de las que ya vamos a hablar después. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a ir directamente a la idea del video. Acá tenemos un gráfico de la inflación a lo largo del tiempo para los casos estos de Latinoamérica que vamos a estar analizando. Y vemos que en el color verde, o sea, en el color que representa a los casos que fueron exitosos, bueno, la inflación bajó. Por otro lado, tenemos los casos de éxito transitorio en color amarillo, o sea, que primero la inflación baja, pero después vuelve a subir, entonces al final, en el largo plazo, el plan no funcionó. Y por último tenemos los casos de fracaso pintados en rojo, donde la inflación no bajó en ningún momento. Como vemos, lo más interesante es analizar la diferencia entre los casos de éxito perdurable y los casos de éxito transitorio. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación en el gobierno de Milei se está comportando según cualquiera de estos dos casos, y poco tiene que ver con el caso en el que fracasó el plan. Acá en el gobierno de Milei sí que la inflación bajó inicialmente, y la idea es poder determinar si en el futuro va a subir, o sea, va a ser un caso de éxito transitorio donde al principio baja pero después sube, o va a ser un caso de éxito perdurable y la inflación no va a subir más. Y me acabo de dar cuenta que hay un gato acá. Ahora pasamos a un gráfico del dólar, que como vemos es muy parecido al de la inflación. Igual no tenemos que confundirnos, este gráfico no hace referencia al precio del dólar, sino al ritmo de aumento del precio del dólar. O sea, si la línea está bajando, no es que el precio del dólar es cada vez más barato, sino que cada vez aumenta menos. Y como vemos, efectivamente es así en el caso de éxito perdurable y transitorio, pero más o menos entre el primer año y el segundo año del plan de estabilización, que hay una especie de quiebre, y en el caso de éxito perdurable el ritmo de aumento del dólar no crece demasiado. Sin embargo, en el caso de éxito transitorio, donde al final sale mal, el precio del dólar se dispara hacia arriba. Y si nosotros vemos dónde estamos hoy parados en Argentina, estamos justo en ese quiebre. Por lo tanto, ya incluso en los próximos meses se va a definir si este caso es, por lo menos según lo que nos marca la evidencia empírica, uno de éxito transitorio o perdurable. Los próximos meses probablemente sea ya la etapa definitiva. Y ahora sí, vamos con un gráfico un poco más complejo, que ya nos da bastante más información y está relacionado con uno de los temas que se debate todos los santos días, que es el famoso atraso cambiario. Este concepto se referencia al famoso tipo de cambio real. ¿Qué significa esto? Bueno, en no muchas palabras, el dólar actualizado por inflación, o sea, el precio del dólar respecto de los precios en pesos. Por ejemplo, no sé, si todos los precios en pesos aumentan muchísimo, pero el dólar aumenta muy poco, entonces el dólar, comparado con todo el resto de las cosas, se hizo más barato. Es más barato comprar dólares, por más que nominalmente el precio haya aumentado. Capaz que el dólar pasó de 1000 pesos a 1100, pero si todas las cosas se multiplicó por 10 su precio, ponele, en realidad el dólar es más barato. Bueno, en este caso el tipo de cambio real justamente mide esto y mostraría que está bajando. Y en el caso inverso, bueno, sucede todo lo contrario. Si aumenta más el dólar que los precios en pesos, el tipo de cambio real sube. Bueno, desde que asumió Milei, que el tipo de cambio real bajó considerablemente. El dólar aumentó mucho menos que los precios. Sin embargo, lejos de parecer algo bueno, los principales detractores del plan económico de este gobierno argumentan que esto es algo malo, y que de hecho no es simplemente algo malo y ya está, sino que es por esto principalmente que el plan va a fallar, que es insostenible que baje el tipo de cambio real y que eventualmente esto se va a corregir con un salto del precio del dólar, ¿no? El precio va a subir mucho más que los precios en pesos y entonces el tipo de cambio real se va a corregir. Sin embargo, si nosotros vemos el gráfico, pareciera ser que la realidad va exactamente en el sentido contrario. Primero que nada, los planes que fracasan nunca logran bajar el tipo de cambio real, o sea, el dólar siempre aumenta más o menos igual que la inflación. Sin embargo, en los planes exitosos, efectivamente, el tipo
tipo de cambio real baja y de hecho logra mantenerse así durante muchos años, mientras que en los casos de éxito transitorio, luego de 1 o 2 años del plan, que el tipo de cambio real vuelve a subir, o sea el dólar vuelve a subir mucho más que la inflación y ahí ya se descontrola todo, se genera una crisis, etc. Como por ejemplo le pasó a Macri, que el tipo de cambio real bajó durante un tiempo, pero luego el dólar se disparó y se fue todo al carajo. Entonces, si el plan económico de Milei forma parte de los exitosos, nosotros deberíamos observar que el precio del dólar aumente muy cerca de la inflación. Un poquito menos, lo mismo, un poquito más, pero no que por ejemplo, no sé, en un mes la inflación sea 2% y el dólar aumente 20%. Eso sería una muy mala señal. Entonces, esta crítica de que el precio del dólar está muy bajo pareciera no tener tanto sentido desde el punto de vista empírico, porque de hecho es algo que correlaciona normalmente mucho con los planes de estabilización exitosos, que el dólar esté barato. Pero igual esa crítica tal vez tiene algo de sentido, ahora vamos a investigarlo por el siguiente motivo, la cuenta corriente. En términos sencillos y resumidos, la cuenta corriente es la cantidad de dólares que salen o que entran del país por algunos tipos de intercambios. Por ejemplo, si Argentina exporta 2.000 millones de dólares, o sea, le vende a gente de afuera bienes por 2.000 millones de dólares. Bueno, eso quiere decir que entran 2.000 millones de dólares a Argentina. Salen bienes, entra plata. Pero importa bienes por 1.000 millones de dólares, o sea, compra cosas en el exterior, bueno, salen 1.000 millones de dólares del país. La cuenta corriente lo que hace es agarrar eso y muchos otros intercambios más y hacer una resta. Lo que entra menos lo que sale. Si te da más 5.000 millones de dólares, quiere decir que entraron 5.000 millones de dólares al país. Si te da menos 5.000, quiere decir que salieron 5.000 millones de dólares del país. Eso es la cuenta corriente. Ahora, ¿qué pasa con la cuenta corriente? Que va muy relacionada con el tipo de cambio real. Si este sube, o sea, si el dólar sube más que la inflación, por lo general la cuenta corriente suele ser cada vez más positiva, suelen entrar más dólares. Sin embargo, si el tipo de cambio real baja, o sea que el dólar aumenta menos que la inflación, por lo general la cuenta corriente tiende a ser cada vez más negativa, o sea, tienden a salir más dólares del país. Y este último caso es el que estamos viviendo hoy en día en Argentina. El dólar está barato y por lo tanto salen más dólares del país. Pero claro, esto en sí mismo constituye por lo menos un dilema. ¿Por qué? Porque una cuenta corriente a su vez genera presión para que el dólar suba. O sea, para que la inflación baje, vos necesitas que el dólar no aumente mucho, que esté calmado. Pero a su vez, un dólar barato genera que salgan muchos dólares del país. Y a su vez, que salgan muchos dólares del país genera que haya presión para que el dólar suba. Entonces, baja la inflación, baja el dólar, la cuenta corriente te da negativa y eso hace que el dólar vuelva a subir y por lo tanto que vuelva a subir la inflación. Es como si fuese algo cíclico, algo sin solución. Sin embargo, otra vez, acá la evidencia empírica tiene mucho para decirnos. Primero que nada, los casos que fracasan en los que la inflación nunca logra bajar, no solo que no disminuye la cuenta corriente, sino que incluso aumenta. O sea, cada vez entran más dólares al país en los planes que no logran bajar la inflación. Pero en los planes de estabilización, tanto de éxito perdurable como transitorios, la cuenta corriente baja, da deficitaria, o sea, cada vez salen más dólares del país cuando la inflación baja. Pero particularmente en los de éxito transitorio, o sea, en los que funcionaron bien pero luego se descontrolan, la cuenta corriente después sí que corrige y empieza a dar positiva. O sea, primeramente salen muchos dólares del país, pero luego empiezan a entrar más dólares al país cuando el plan fracasa. Entonces acá sacamos una conclusión un poco loca, y es que los planes de estabilización exitosos logran contener al dólar, lo cual a su vez genera una cuenta corriente deficitaria, que salgan dólares del país, y este último fenómeno genera presión para que el dólar suba y se descontrole todo. Pero los planes de estabilización de éxito perdurable logran mantener el dólar tranquilo y la cuenta corriente deficitaria, a pesar de que esta haga presión para que el dólar suba. Mientras los planes de estabilización de éxito transitorio lo que hacen es que por un momento tienen al dólar tranquilo y a la cuenta corriente deficitaria, pero la presión de esta última al final termina haciendo que suba el dólar y que la cuenta corriente corrija. Y con Milei, ¿en qué situación estamos? Bueno, tenemos al dólar tranquilo y a la cuenta corriente haciendo presión para que el dólar suba. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿el dólar va a ceder o no? ¿Va a terminar subiendo o no? Porque el hecho de que suba correlaciona muy fuerte con un plan que al final va a terminar fracasando, y el hecho de que no suba correlaciona muy fuerte con un plan que al final no va a fracasar. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los planes en los que al final el dólar termina cediendo y en los planes en los que no termina cediendo? Bueno, la pregunta es difícil de responder, pero el estudio, más mi interpretación, intentan dar una respuesta. Bueno, vemos primero que nada que la cuenta corriente tiene una diferencia en los casos de éxito transitorio y perdurable, que es su magnitud. O sea, si el déficit de cuenta corriente es pequeño, quiere decir que salen pocos dólares del país y eso hace menos presión para que el dólar suba. Pero si el déficit de cuenta corriente es
enorme, eso hace mucha presión para que el dólar suba. No da lo mismo tener un déficit de cuenta corriente pequeño que un déficit de cuenta corriente enorme. Bueno, como vemos en los casos de éxito transitorio, los que al final terminan saliendo mal, los déficits de cuenta corriente van desde más o menos 4 puntos del PBI hasta 8 puntos del PBI. Y luego cuando la crisis estalla, después corrigen. Y durante los casos de éxito perdurable, el déficit de cuenta corriente nunca va más allá de 4 o 5 puntos del PBI. O sea, la magnitud del déficit de cuenta corriente, si es muy grande, podría ser un indicador de que la crisis podría llegar a estallar en el futuro. Y por suerte, Argentina en este sentido se encuentra en valores todavía muy controlados. Pero es que igual este no es el único indicio a partir del cual podríamos estimar si esto va a salir bien o va a salir mal. Hay otras variables muy importantes que hay que analizar en la previa, o sea, antes de que se aplique el plan de estabilización y también durante el plan de estabilización. Por ejemplo, las condiciones internacionales. Resulta que cuando la economía tiene este problema de la cuenta corriente, que salen más dólares de los que entran, una forma muy común de compensar esos dólares que salen es, bueno, trayendo dólares pidiéndolos prestados, o sea, tomando deuda en dólares. ¿Cuál es el problema de la deuda en dólares? Que bueno, es más difícil de pagar. Por lo tanto, si eventualmente el Estado no puede pagar estas deudas o el mercado percibe que el Estado no va a poder pagar estas deudas, lo más probable es que eventualmente la situación estalle provocando una crisis y haciendo que aumente la inflación. Entonces, es importante que las deudas que se tomen para hacer esto sean pagables. ¿Y cómo sabemos si son pagables? Bueno, es difícil hacer un análisis general, pero un buen proxy de esto es la tasa de interés. Cuanto más alta es la tasa de interés, más difícil de pagar. Cuanto más baja, más fácil de pagar. Y acá en este gráfico queda bastante claro cómo, según el contexto internacional que hay en el momento, cuando las tasas de interés que la marca la línea azul son más bajas, hay una mayor cantidad de casos exitosos. A menor es la tasa, más fáciles de pagar son las deudas que toman los estados o el sector privado para financiar esa salida de dólares. Pero luego es que tenemos incluso más variables donde, por ejemplo, ahora vamos a ver, Argentina destaca para mal. Resulta que hay una correlación muy fuerte entre las condiciones fiscales y externas previas a la aplicación del plan de estabilización. Las condiciones fiscales es lo que nos muestra si el Estado tiene el famoso déficit fiscal o superávit fiscal, y los resultados externos es lo que ya hablamos, la cuenta corriente. A pesar de que durante el plan de estabilización la cuenta corriente baje, en la previa del plan de estabilización, cuanto más superavitaria sea, cuanto más dólares hayan entrado al país en la previa del plan de estabilización, antes de que se aplique, más probable es que el plan funcione. Y también, conforme más alto sea el superávit o más chiquito sea el déficit fiscal en la previa a la aplicación del plan, más probable es que funcione también. Y en este gráfico queda clarísimo, conforme más hacia arriba y más hacia la derecha, los casos tienen más superávit fiscal y también más superávit de cuenta corriente. Sin embargo, como vemos, Argentina en el 2023 se encuentra en este caso, acá, en este punto, como vemos, con déficit de cuenta corriente y también déficit fiscal. Y como vemos, casi ningún país que haya iniciado con esas condiciones pudo aplicar un plan exitoso. O sea, esto quiere decir que Argentina partió de una base muy mala. Entonces la conclusión que sacamos con esto que acabo de contar en los últimos minutos es que por lo general, para aplicar un plan y que sea exitoso, lo mejor es hacer un ajuste previo, que trasladado a la realidad se vería como un ajuste del gasto público y hacer una devaluación, cosa que Milei no hizo en la previa al plan, sino que lo hizo durante, no por una decisión que se haya tomado, sino porque no había otra alternativa. Igualmente, por otro lado, un dato que sí es prometedor, que tiene una buena correlación con casos exitosos, es el resultado fiscal no en la previa al plan de estabilización, sino durante. Claro, nosotros dijimos que normalmente los países, para aplicar un plan que funcione en la previa, hacen un ajuste para conseguir superávit fiscal o tener un bajo déficit y también un superávit de cuenta corriente. Y nuestro caso es particular porque ese ajuste no se hizo antes que el plan, sino que se hizo durante. Por lo tanto, esos resultados nosotros los estamos consiguiendo durante el plan de estabilización y no en la previa. Por ejemplo, acá podemos ver cómo los países que aplican planes que fracasan, por lo general, nunca suelen tener superávit fiscal primario. Los países que aplican planes que funcionan de forma transitoria tampoco no suelen alcanzarlo y únicamente lo alcanzan aquellos que aplican planes que funcionaron. Pero es que además, si vemos el superávit fiscal financiero y no el primario, que es simplemente una forma más estricta de medir el superávit fiscal, podemos ver que los planes que fracasan no logran tener superávit fiscal, los que tienen éxito transitorio tampoco, y los que tienen éxito perdurable ni siquiera suelen llegar muy seguido, mientras que el plan de Argentina sí que tiene superávit financiero y bastante. Y acá yo creo que está el principal caballito de batalla del caso argentino, que es el superávit fiscal financiero. Y por el otro lado, por el lado de las cuentas externas, lo que sucede es
que Argentina no parte en la previa de tener grandes superávits, pero tampoco tuvo durante el plan de estabilización grandes déficits. Por lo tanto, es una situación que parece estar relativamente balanceada. Y por último vamos a hablar de qué consecuencias suelen tener los planes de estabilización exitosos y también los que fracasan en la economía. Bueno, primeramente hablando de la inflación, la realidad es que no todos los precios bajan al mismo ritmo. Por lo general, los bienes transables bajan más rápido que los no transables. ¿Qué significa un bien transable? Bueno, que se puede exportar e importar, como por ejemplo, no sé, un celular. Y un no transable no se puede exportar ni importar, como por ejemplo, no sé, un corte de pelo. Y de hecho, el precio no transable más importante de todos es el salario. El salario es un no transable, no se puede exportar un salario. Bueno, normalmente lo que pasa es que cuando baja la inflación, bajan más los transables que los no transables. O sea, bajan más los celulares, los electrodomésticos, la comida, etcétera, que los cortes de pelo, la comida en los restaurantes o los salarios. Entonces, lo esperable es que con tu salario te puedas comprar más transables, pero más o menos la misma cantidad de no transables. Y efectivamente es lo que está pasando hoy. Los servicios suelen estar bastante más caros que los bienes transables. Por ejemplo, una pequeña anécdota es que este celular que yo me compré a fines de 2024 cuesta literalmente lo mismo ahora. O sea, han pasado ya más o menos 8 o 9 meses y en pesos cuesta lo mismo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque los celulares son bienes transables que se pueden importar y exportar. Otra consecuencia que los que saben un poquito de economía tal vez ya habrán deducido de las explicaciones que yo estuve dando antes es que las exportaciones aumentan, pero las importaciones aumentan muchísimo más y aumentan a lo bestia. Luego de 2 años las personas en promedio importan el doble de lo que importaban antes y efectivamente esto está sucediendo en Argentina. Por otro lado, lo que sucede también es que en los casos exitosos aumenta fuertemente la inversión. Lo que sucede en Argentina es que hoy está al mismo nivel que cuando se arrancó el plan de estabilización, o sea que no creció, pero tuvo una evolución de V corta, o sea cayó mucho al inicio y ahora está creciendo muy fuerte y es muy probable que en los próximos meses llegue a ser un máximo histórico. O sea que sí está creciendo. Y exactamente lo mismo con el consumo, que primero cayó y luego subió. Aunque igual la verdad es que estos datos tienen frecuencias más grandes que las que estoy utilizando yo para evaluar la situación argentina, así que no nos sirven tanto. Pero bueno, otra cosa también interesante es que solamente en los casos de éxito perdurable aumenta el crédito, o sea, solamente en los casos buenos los bancos empiezan a prestar plata, que es algo que hoy está pasando. Calculo yo que los de éxito transitorio, los bancos no prestan dinero porque prevén que en el futuro va a haber una crisis, cosa que hoy no está pasando. También la brecha cambiaria, o sea, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue se comprime muy fuertemente en los casos de éxito. Esto también pasó y la economía en los casos exitosos crece y en los casos de éxito transitorio y en los casos de fracaso se estanca. En Argentina, de nuevo, también la economía está creciendo. Y este gráfico muestra también que conforme más se reduce el impuesto inflacionario, o sea, conforme menos dinero te quita el Estado a través de la inflación, más crece la economía. Entonces, como conclusión, primero que nada, no se está haciendo ninguna locura en Argentina. O sea, en Argentina el plan de estabilización es bastante parecido y sus consecuencias son bastante similares a cosas que ya se hicieron en el pasado en Argentina y en otros países. Y como todos los planes de estabilización que se han hecho en el mundo, pueden salir bien o pueden salir mal. Segundo, el plan hasta hoy avanza de forma tal que correlaciona bastante bien con planes de éxito perdurable y también con planes de éxito transitorio, no con planes que fracasaron. O sea, el plan hoy evoluciona de tal forma que tenemos la certeza que en el primer año y medio más o menos funcionó muy bien, pero que todavía no está tan claro qué va a pasar en el futuro. Yo creo que igual la evidencia empírica tira un poquito más hacia un plan que efectivamente sí va a funcionar de forma perdurable. Tercero, también una aclaración muy importante es que el plan sea exitoso no quiere decir que sea exitoso en todos los términos que se acepten como exitosos, sino simplemente en bajar la inflación. Que el plan funcione quiere decir que la inflación bajó, no necesariamente ninguna otra cosa que vos te imagines. De hecho, es muy común que los planes exitosos en bajar la inflación luego le precedan crisis de deuda o crisis cambiarias porque los gobiernos para bajar la inflación tuvieron que o tomar mucha deuda o controlar mucho el precio del dólar. O a pesar de que haya todo funcionado bien, luego en el futuro volvieron a manejar las cuentas del Estado de manera irresponsable y eventualmente todo explotó igual, como por ejemplo pasó en los 90. Y cuarto, esto es un estudio empírico. O sea, es un estudio que presenta datos y ya está. Y luego cada uno interpreta los datos como quiere. Esta es mi interpretación, no es la interpretación de la gente que hizo el estudio, ni la de cualquier otro ser humano, ni la de nadie. Es la mía. Así que bueno,
puedo estar equivocándome. De hecho, te voy a dejar el link del estudio en la descripción para que si vos lo querés leer, bueno, lo puedes leer entero. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. A mí me gustó muchísimo. Acordate que te dejo el link de Metro Futuro en la descripción y que tenés un 10% de cashback. O sea, te devuelven un 10% de tu primer compra. Está muy bueno eso. Este tipo de videos que son guionados y tienen mucha información, a mí me cuestan mucho esfuerzo y mucho tiempo, la verdad. Así que por favor te pido que le des like, que comentes lo que sea, no importa, cualquier cosa en los comentarios, que lo compartas con amigos, etcétera, etcétera. Así que bueno, si quieres ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes darme a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, y como siempre, por último te mando saludos. Che, iba a sacar esto de acá y al final no lo saqué. Para los que no se enteraron, básicamente tengo un martillo atado al brazo del micrófono porque el micrófono es muy liviano, entonces si no tengo el martillo, el micrófono hace tuc.